Cuando el pasado intenta reconectar con Sagitario, hay fuerzas invisibles que comienzan a moverse en su interior, energías que no siempre se manifiestan en la superficie, pero que influyen profundamente en su manera de responder. Existe un territorio emocional en Sagitario que pocos conocen, un lugar donde su independencia convive con una vulnerabilidad silenciosa, esa que se oculta tras décadas de valentía y una sonrisa tan amplia como el horizonte que tanto ama. Esa zona interior es clave para entender por qué no cualquiera puede volver a entrar en su vida y por qué, cuando alguien lo intenta, se activa un proceso mucho más complejo que el simple deseo de recordar lo vivido. Sagitario, regido por Júpiter, tiene un llamado natural hacia la expansión. Esto no solo significa viajes, ideas nuevas o aventuras externas, también abarca un crecimiento emocional y espiritual que no se detiene nunca. Cuando alguien regresa, Sagitario evalúa silenciosamente si ese retorno es capaz de sostener su evolución. No busca regresar a lo que fue, sino descubrir si el otro ha ascendido en la misma escala de vibración. No lo dice, no lo muestra, pero su espíritu lo siente de inmediato. Busca señales de madurez, coherencia y visión, porque sabe que un retorno sin crecimiento solo lo encadenaría a un destino que ya dejó atrás. Hay también una parte de Sagitario profundamente leal que rara vez se destaca. Aunque aparente ligereza emocional, Sagitario guarda en su fuego interior una memoria noble, recuerda la bondad, las promesas cumplidas, los gestos auténticos, los instantes en que el otro fue refugio. Esa memoria sutil actúa como un oráculo interno cuando alguien regresa. Si la historia compartida tuvo un propósito luminoso, Sagitario lo reconoce sin esfuerzo y permite que ese recuerdo actúe como un puente hacia la posibilidad del reencuentro. Si, en cambio, aquello estuvo marcado por traiciones, límites quebrados o heridas sin sanar, Sagitario lo percibe como una señal cósmica para mantener su camino sin desvíos. En lo profundo de su esencia existe una brújula que siempre apunta hacia lo verdadero. Esa intuición casi profética es uno de los dones más poderosos de Sagitario. Cuando alguien intenta volver, Sagitario puede sentir si la energía de esa persona viene desde la carencia, desde la culpa, desde la nostalgia o desde un deseo genuino de reconexión. Su intuición no se equivoca, es un fuego interno que quema las mentiras y revela el fondo de las intenciones. Por eso Sagitario actúa con tal claridad, incluso cuando parece impulsivo. Su impulso nace de una verdad espiritual que ya comprendió todo antes incluso de que las palabras sean pronunciadas. También existe un aspecto épico en la manera en la que Sagitario enfrenta los retornos. Su alma vive entre mitos y constelaciones, y cada encuentro o reencuentro forma parte de su gran viaje heroico. Para él, nada es pequeño ni casual. Cuando alguien regresa, Sagitario observa el movimiento como si los dioses estuvieran escribiendo un nuevo capítulo en su historia personal. Si el retorno no trae una misión, un aprendizaje o una expansión, entonces no tiene lugar en la narrativa grandiosa que Sagitario construye para sí mismo. Para él, cada vínculo debe tener propósito, de lo contrario, se desvanece en la insignificancia. Otro aspecto poco explorado es la manera en que Sagitario reacciona cuando siente que la otra persona regresa solo porque añora la intensidad con la que el centauro ama. Sagitario sabe que su energía marca, inspira, sacude, despierta. Sabe que muchos regresan buscando la chispa que no encuentran en ningún otro lugar. Y aunque eso le ofrece cierta satisfacción silenciosa, también lo vuelve más exigente. Sagitario no quiere ser un refugio temporal para quienes no saben sostener su fuego. Si alguien vuelve solo por necesidad emocional, Sagitario se aleja, porque entiende que un amor que nace desde la carencia nunca podrá volar tan alto como él lo requiere. Sin embargo, cuando el retorno es auténtico, cuando viene desde un alma transformada, entonces Sagitario se convierte en un guardián del renacimiento. Su capacidad para perdonar y para ver la grandeza en el otro es inmensa, siempre que perciba que el crecimiento es real. En ese caso, permite que el pasado se transforme en un terreno fértil donde algo completamente nuevo pueda tomar forma. Sagitario no revive relaciones, las reconstruye desde una versión elevada, como si ambos hubiesen atravesado su propia odisea para reencontrarse con más luz y más verdad. En su interior habita también una fuerza filosófica que pocas veces se menciona. Cuando alguien intenta volver, Sagitario se pregunta de manera silenciosa por el significado que ese retorno tiene en su mapa astral personal. No busca el pasado por nostalgia, lo mide en función de la evolución del alma. Intenta comprender si ese regreso forma parte de un ciclo kármico que debe cerrarse o si, por el contrario, se trata de una de esas uniones que trascienden vidas y necesitan nuevos capítulos para completarse.
Esa visión espiritual es parte de su magia, de su profundidad, y de su capacidad para comprender la vida desde un plano más elevado. Y existe un último aspecto, uno que brilla como un faro en medio de su carácter indomable. Sagitario sabe que no todos los regresos son para quedarse, pero sí todos tienen un mensaje. Puede escuchar, puede abrir la puerta lo suficiente como para ver qué energía trae esa historia del pasado. Cuando el pasado se aproxima nuevamente al territorio sagrado de Sagitario, se activa un proceso interno que va más allá de la intuición o la memoria emocional. Hay un movimiento energético profundo que se despliega como un antiguo ritual, donde cada recuerdo, cada palabra no dicha, cada promesa rota o cumplida resurge como símbolos grabados en un mapa espiritual que Sagitario comprende instintivamente. En este plano más elevado, el retorno de alguien no es un simple acto humano, sino una señal del universo que invita al centauro a reconsiderar capítulos que parecían cerrados, aunque no siempre para reabrirlos, sino para entenderlos desde un nuevo nivel de sabiduría. En el alma de Sagitario existen territorios que nunca se exploran con superficialidad. Entre ellos se encuentra su percepción del tiempo y de los ciclos. Sagitario vive con la certeza de que nada vuelve exactamente igual, porque cada vuelta del destino trae consigo una versión distinta de las personas y de sí mismo. Cuando alguien intenta regresar, Sagitario siente que esa persona trae una nueva vibración, un eco del pasado mezclado con la energía presente. Evalúa si esa vibración encaja con el punto de expansión en el que se encuentra, porque sabe que su espíritu no tolera estancamientos ni repeticiones. Cada encuentro debe resonar con su impulso evolutivo, de lo contrario, el retorno se convierte en un ruido en su horizonte. Hay un aspecto oculto en la esencia sagitariana, su profunda necesidad de sentido. Aunque a menudo se le percibe como un nómada emocional, su corazón tiene una estructura filosófica que guía sus decisiones más íntimas. Cuando alguien vuelve, Sagitario busca internamente la enseñanza superior detrás de ese movimiento. No se queda atrapado en las emociones inmediatas, sino que asciende a un plano donde todo adquiere significado. Si el regreso no trae una lección nueva, un crecimiento evidente o un cierre auténtico, Sagitario lo reconoce como un movimiento vacío del cosmos y se aparta sin rencor, sabiendo que su misión está en otro lugar. En lo más profundo de su fuego habita un guardián silencioso que protege su libertad espiritual. Este guardián es el que observa con claridad cuando un retorno viene desde el miedo al cambio, la soledad o la necesidad de amparo. Sagitario siente esas frecuencias como nubes que intentan opacar su camino, y su instinto lo impulsa a alejarse. No es rechazo, sino preservación. Su fuego, para mantenerse vivo, necesita relaciones alimentadas por la honestidad, la valentía y la capacidad de sostener el crecimiento mutuo. Cuando el otro regresa solo por nostalgia, Sagitario percibe la fragilidad de ese motivo y se transforma en viento, imposible de atrapar. Pero existe también el lado más elevado y luminoso de su naturaleza. Cuando el retorno es auténtico y viene acompañado de una transformación profunda, Sagitario reconoce la grandeza de ese movimiento. Es un signo que valora el coraje espiritual por encima de cualquier gesto superficial, y un regreso consciente es uno de los actos más valientes que alguien puede emprender. En ese caso, Sagitario abre un espacio interno donde el fuego no destruye, sino que purifica. Deja que la energía del pasado se mezcle con la del presente para ver si ambas pueden crear un destino nuevo. No se apresura, no se deja encandilar, observa con la sabiduría de quien conoce sus heridas y sus fortalezas. En el plano emocional, Sagitario tiene un don que pocas veces se menciona, la capacidad de sanar a través de la verdad. Cuando alguien vuelve a su vida, el centauro reconoce de inmediato si hay palabras pendientes, si existen emociones que nunca fueron expresadas o si quedó un vacío sin cerrar. No teme enfrentarse a esa verdad, incluso cuando es dolorosa. Para Sagitario, la verdad es el fuego que libera, y si el otro está dispuesto a sostenerla sin huir, entonces el reencuentro adquiere un aire de épica sagrada. Es en esos momentos donde Sagitario demuestra su naturaleza heroica, se atreve a transformar el dolor en claridad y la historia incompleta en una posibilidad. También hay una fuerza interior que empuja a Sagitario hacia la autenticidad radical. Cuando alguien intenta volver, este signo no finge, no disfraza su sentir, no suaviza su visión. Su honestidad puede parecer dura, pero es una manifestación de respeto. No ofrece falsas esperanzas ni caminos confusos. Si el retorno no tiene espacio en su vida presente, Sagitario lo expresa con claridad, liberando al otro y liberándose a sí mismo. Esa transparencia es parte de su grandeza, su capacidad de no retener lo que no corresponde a su destino. Sin embargo,
Cuando Sagitario siente que el regreso está alineado con su camino evolutivo, algo extraordinario ocurre. Su fuego interno se expande con una fuerza renovada, creando un espacio energético donde la conexión puede renacer de forma más auténtica que antes. Sagitario no vuelve por debilidad ni por miedo a la soledad, vuelve por convicción, por visión, por la certeza de que el universo ha tejido un propósito en ese reencuentro. Y cuando lo hace, su entrega es total. Su lealtad se vuelve invencible, su entusiasmo se enciende como un amanecer y su amor adquiere una profundidad que trasciende cualquier historia previa. En esos casos, el reencuentro se convierte en un viaje extraordinario, donde ambos avanzan acompañados por un fuego que ilumina caminos nuevos, más amplios, más verdaderos. El pasado deja de ser una carga y se transforma en un cimiento. Las heridas se vuelven sabiduría. La separación se convierte en preparación. Y la historia renace, no como repetición, sino como una versión más elevada del vínculo, escrita en un lenguaje que solo los espíritus valientes pueden comprender. Así es como Sagitario, desde su mirada cósmica y su grandeza interior, responde a quienes intentan volver a su vida. No desde el miedo, no desde el apego, sino desde la fuerza indomable de un espíritu que sabe que su destino siempre se mueve hacia la expansión, la verdad y la luz. Cada retorno es un acto del universo, y Sagitario, hijo del fuego y la libertad, sabrá reconocer si ese acto merece abrir un nuevo capítulo o simplemente honrar lo vivido antes de seguir cabalgando hacia su propio horizonte infinito. Cuando el pasado se acerca nuevamente al territorio de Sagitario, hay un movimiento sutil dentro de su espíritu que rara vez se menciona, la conexión profunda entre su alma y la energía del cambio. Sagitario no teme a las transformaciones, las abraza como parte de su naturaleza expansiva. Sin embargo, cuando alguien intenta volver, el centauro busca inconscientemente sentir si esa persona es capaz de danzar en el mismo ritmo evolutivo que él. Antes de abrir cualquier puerta, percibe si el otro está dispuesto a atravesar los portales internos que la vida exige para crear un vínculo que no se rompa ante la primera tormenta. Sagitario entiende que un reencuentro es un acto de transmutación, y solo aquellos que han atravesado su propia metamorfosis pueden sostener la intensidad de su fuego. Existe también una dimensión emocional de Sagitario que rara vez se explora, su profunda nostalgia espiritual. Aunque viva mirando hacia adelante, en su corazón existe un rincón donde guarda los momentos que marcaron su destino. No habla de ese espacio, no lo muestra, pero está ahí, vibrando en silencio. Cuando alguien vuelve, esa nostalgia despierta como un eco lejano. Sin embargo, no lo confunde ni lo ata, lo observa como quien contempla un antiguo templo. Ese eco no determina sus decisiones, pero sí le recuerda quién fue, qué aprendió y por qué eligió seguir avanzando. Para Sagitario, el pasado es un maestro, no un lugar para quedarse. Hay un rasgo esencial en la forma en que Sagitario vive los reencuentros, su conexión con el movimiento del alma. No necesita que el otro explique sus motivos con palabras. Sagitario siente el estado vibracional de quien regresa. Percibe el cansancio, las intenciones ocultas, la transformación sincera o la energía que viene desde la carencia. Su alma reconoce al instante que retorno es un ciclo divino y cuál es simplemente una sombra que intenta refugiarse en su luz. Y esa capacidad de lectura profunda lo protege de caer en vínculos que ya no resonarían con su verdad actual. Otra faceta pocas veces mencionada es la influencia de su regente, Júpiter, en los reencuentros. La energía jupiteriana tiene un lenguaje propio, magnifica, revela, expande. Cuando alguien intenta volver, la intuición de Sagitario se amplifica, mostrándole no solo el presente, sino también el potencial de lo que podría ser. Sagitario percibe si existe un camino fértil o si el retorno pertenece a una parte de su historia que ya ha cumplido su propósito. Esta sabiduría no es racional, es una visión que emerge desde la expansión interior que Júpiter inspira, como un oráculo que guía su fuego hacia lo que verdaderamente lo hará crecer. En el plano emocional más profundo, Sagitario guarda una fuerza que muchos confunden con indiferencia, su capacidad para soltar sin destruir. Cuando alguien vuelve y el reencuentro no está alineado con su destino, Sagitario no necesita romper, discutir o aferrarse. Su alma simplemente reconoce que ese capítulo ya entregó todo lo que tenía que entregar. Esta capacidad de soltar viene de su visión filosófica de la vida, donde entiende que cada persona cumple un rol sagrado en su camino, incluso aquellos que se fueron sin explicación o regresan cuando ya no hay lugar para ellos. Honra lo vivido, pero no se queda en lo que no avanza. Existe en Sagitario una marca ancestral que proviene del centauro mitológico, la conciencia del maestro interno.
Sagitario tiene la sabiduría de ver más allá de las emociones inmediatas. Cuando alguien intenta volver, busca sin darse cuenta si ese vínculo puede elevarlo, inspirarlo o ayudarlo a expandirse. No desde el ego, sino desde la misión espiritual que siente en sus entrañas. Un retorno sin propósito es como un arco sin cuerda, no tiene dirección ni fuerza. Un retorno alineado, en cambio, se convierte en una oportunidad de crecimiento para ambos, un lugar donde la enseñanza mutua puede renacer con brillo renovado. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Sagitario con la vulnerabilidad en los reencuentros. Aunque parezca invencible, en su corazón existe un temor silencioso, el miedo a que el otro no haya cambiado realmente. Sagitario teme perder tiempo, energía y libertad en algo que repita heridas. No teme al amor, teme a la repetición. Por eso observa con tanto detalle la coherencia del retorno. No evalúa las palabras, sino la autenticidad que vibra detrás de ellas. Y solo cuando siente que la otra persona ha transformado sus sombras en sabiduría, Sagitario deja caer sus propias defensas internas y permite que la luz de un nuevo comienzo lo toque. En un plano aún más oculto, Sagitario experimenta los retornos como pruebas del universo. Hay un destino mayor guiando su camino, y cada persona que regresa es un mensajero, un reflejo o un desafío. Algunos regresos vienen a cerrar karmas. Otros vienen a mostrar cuánta fortaleza adquirió. Algunos traen claridad. Otros traen la confirmación de que el camino hacia adelante es el único que existe. Sagitario, aunque no lo verbalice, vive cada retorno como una señal del cosmos, y su respuesta siempre se basa en lo que su espíritu siente que lo aproxima más a su misión personal. Pero cuando el retorno es verdadero, cuando viene acompañado de valentía emocional, transformación, propósito y sinceridad, entonces Sagitario se convierte en fuego sagrado. Su capacidad para renacer junto al otro es imponente. No reconstruye desde las ruinas, sino desde un nuevo amanecer. Permite que el vínculo se expanda, que se nutra de nuevas experiencias, que recupere su fuerza desde un nivel superior. Cuando decide volver a caminar con alguien, lo hace con una entrega limpia, con una pasión renovada y con la visión clara de que el destino los ha traído nuevamente para crecer juntos en una aventura que trasciende cualquier límite. En ese punto, el reencuentro se vuelve un viaje épico donde el pasado deja de ser una sombra y se transforma en una antorcha que ilumina el camino compartido. Sagitario, con su corazón abierto y su fuego elevado, acepta el retorno como solo un espíritu valiente puede hacerlo, no desde la necesidad, sino desde la grandeza de saber que el universo siempre guía hacia lo que está destinado a florecer. Así, quien vuelve y es aceptado no regresa al mismo Sagitario que conoció, sino a una versión más luminosa, consciente y poderosa, lista para convertir la historia en una odisea que desafíe los límites de la vida misma. Cuando alguien intenta regresar al mundo de Sagitario, hay un territorio invisible que se activa y que pocas veces es descrito, el reino de sus expectativas internas, esa dimensión donde el centauro guarda una visión elevada de lo que una conexión humana puede llegar a ser. Sagitario no espera perfección, pero sí autenticidad, coherencia y grandeza espiritual. Cuando el pasado toca su puerta, esa visión se proyecta como una especie de espejo astral, mostrando si la persona que vuelve está a la altura de lo que Sagitario imaginó alguna vez para el vínculo o si ha llegado envuelta en las mismas limitaciones que lo llevaron a alejarse en primer lugar. Esta evaluación no es intelectual, sino energética. Sagitario siente si la vibración del otro es capaz de acompañar su expansión interior. En el corazón profundo del signo existe un vínculo sagrado con la esperanza. No la esperanza ingenua o ciega, sino una esperanza que nace de su fe en el futuro, en el destino y en el potencial humano. Cuando alguien regresa, esa esperanza se enciende tenuemente como una chispa que Sagitario observa con cautela. Si percibe que el retorno está impulsado por un despertar genuino, deja que esa chispa crezca. Pero si nota que es una ilusión pasajera del otro, decide proteger su fuego interno retirando su energía con una firmeza tranquila. Sagitario no destruye las ilusiones de nadie, pero mantiene intacta su propia verdad. Hay un aspecto fundamental en su psicología emocional que rara vez se explora, su relación con el perdón. Sagitario tiene una capacidad inmensa para perdonar, pero no lo hace desde la ingenuidad, sino desde la sabiduría. Puede perdonar errores, distancias, silencios, rupturas e incluso traiciones, siempre y cuando sienta que el regreso trae consigo una transformación honesta. Para Sagitario, el perdón no es volver al punto donde las cosas se rompieron, es permitir que el alma libere lo que pesa para avanzar sin rencor.
Esta visión elevada del perdón convierte a Sagitario en un signo capaz de renacer dentro de una relación cuando el destino lo pide, pero también lo vuelve firme al momento de no retroceder cuando lo vivido ya cumplió su propósito. Dentro de su mundo interior también se encuentra una sensibilidad filosófica frente a los ciclos emocionales. Sagitario sabe que las conexiones no son lineales, que la vida se mueve en espirales y que a veces los encuentros y reencuentros son parte de una arquitectura cósmica mayor. Esta visión le permite observar los retornos desde una perspectiva amplia, como si viera la historia desde arriba, comprendiendo no solo lo que fue, sino lo que podría ser en una versión futura. Esa amplitud, sin embargo, también le permite reconocer con claridad cuando un retorno pertenece a un ciclo que debe concluir definitivamente. En esos casos, Sagitario honra lo vivido y lo deja ir sin mirar atrás. Un aspecto poco mencionado es su relación con la confianza como energía esencial. Para Sagitario, la confianza no es un simple acto emocional, es un puente sagrado. Cuando alguien vuelve, el centauro observa si ese puente puede reconstruirse con materiales nuevos. Siente si las bases pueden sostener el peso de un futuro más luminoso o si seguirían derrumbándose ante los primeros vientos. Esta evaluación silenciosa es profunda y precisa. No importa cuánto afecto exista, si la confianza no renace desde un lugar genuino, Sagitario seguirá su camino sin miedo a perder lo que ya no resuena con su destino. En lo más íntimo de su alma, Sagitario vive los reencuentros como pruebas de su propia evolución. Si el pasado vuelve y Sagitario siente que ha crecido lo suficiente como para no repetir los viejos patrones, entonces ve el retorno como una confirmación de su fuerza interna. Pero si siente que el regreso podría arrastrarlo a versiones pasadas de sí mismo, cierra las puertas del alma con una determinación inquebrantable. Esta capacidad de proteger su propia evolución es una de las grandes maravillas del signo, una muestra de su relación con la libertad espiritual. Hay también una expresión heroica en su forma de aceptar un retorno auténtico. Cuando percibe que el otro ha enfrentado sus sombras, que ha luchado sus propias batallas y que vuelve no desde la carencia sino desde la valentía, Sagitario puede abrir un portal energético donde el vínculo renace con un brillo incomparable. En esos casos, su fuego deja de ser defensa y se convierte en guía. Irradia una luz que inspira al otro a creer, a crecer, a expandirse junto a él. El reencuentro se vuelve una travesía épica donde ambos avanzan hacia nuevos territorios del alma, escribiendo una historia más profunda y más consciente que la anterior. En una dimensión aún más elevada, Sagitario comprende que algunas almas están destinadas a encontrarse una y otra vez en diferentes momentos de la vida. Estas conexiones, aunque pasen por rupturas, distancias o silencios, llevan una fuerza magnética que trasciende las dudas y las heridas. Cuando Sagitario reconoce este tipo de vínculo, su espíritu se vuelve un faro que ilumina el camino del regreso. No lo fuerza ni lo obliga, simplemente espera el momento en que ambos estén preparados para caminar desde una vibración más alta. Y cuando ese momento llega, Sagitario ofrece una nueva versión de su amor, más libre, más sabia, más poderosa. Finalmente, existe un elemento épico en la manera en la que Sagitario integra los retornos a su viaje vital. El centauro no vive la vida como una secuencia de eventos aislados, la vive como una odisea espiritual, donde cada persona, cada reencuentro y cada despedida forman parte de su gran travesía. Cuando alguien vuelve, Sagitario lo recibe no como un fragmento del pasado, sino como un viajero que retorna de sus propias batallas. Lo observa con honor, con claridad y con un fuego que solo se enciende cuando la historia tiene algo más que aportar. Y si el destino decide que el reencuentro debe florecer, Sagitario camina hacia él con un espíritu indomable, dispuesto a transformar la historia en un despertar compartido que trasciende cualquier tiempo, límite o frontera. Así continúa el viaje, con la mirada en el horizonte, el corazón abierto a lo verdadero y el fuego dispuesto a encender lo que tenga propósito en su camino. Sagitario, hijo de la expansión y guardián de la verdad, sabe que cada retorno es un mensaje del universo. Y solo aquellos que llegan con luz, con transformación y con grandeza espiritual serán bienvenidos a recorrer a su lado la siguiente etapa de su epopeya infinita. Dentro del alma de Sagitario existe un territorio aún más profundo que rara vez es explorado cuando se habla de los reencuentros, la relación entre su fuego interno y el silencio. Aunque Sagitario es un signo expansivo, ruidoso, vibrante, sus decisiones más trascendentales nacen en un espacio silencioso donde su espíritu se conecta con el pulso del universo. Cuando alguien intenta volver, Sagitario entra en ese silencio interno como quien se adentra en un templo antiguo. Allí escucha no las palabras de la otra persona, sino la voz de su propia intuición elevada,
la que le revela si ese retorno es una señal de crecimiento o una ilusión más que intenta desviar su camino. Ese silencio es sagrado para Sagitario, porque allí descubre la verdad detrás del deseo, la intención detrás de la nostalgia y el valor real del reencuentro. Existe también un vínculo muy peculiar entre Sagitario y las experiencias que transforman su percepción del amor. Cuando el pasado regresa, Sagitario recuerda de manera sutil cómo esa persona influyó en su visión emocional. Si ese vínculo le enseñó a ser más fuerte, más honesto, más libre o más sabio, Sagitario siente gratitud y apertura. Pero si lo llevó a limitarse, a apagarse o a traicionarse a sí mismo, esa memoria actúa como un guardián que impide que vuelva a entrar algo que ya no coincide con su expansión. No se trata de rencor, sino de un reconocimiento profundo de cuánto ha crecido y de cuánto está dispuesto a proteger ahora su fuego vital. Sagitario sabe que una segunda oportunidad solo tiene sentido si la historia puede elevarlo y no reducirlo. En los reencuentros, otro aspecto oculto es su conexión con la visión futura del vínculo. Sagitario no se deja llevar únicamente por lo que siente en el momento, también percibe el horizonte hacia el cual una posible reconciliación podría conducirlo. Su espíritu se proyecta hacia adelante, imaginando si ese regreso puede sostener la posibilidad de un futuro más luminoso o si simplemente es una repetición disfrazada de lo que ya vivieron. Esa visión adelantada no es fantasía, es el instinto jupiteriano que le muestra rutas posibles. Y si una de esas rutas no tiene expansión, aventura, profundidad o crecimiento, Sagitario lo siente como una ruta bloqueada. Por eso jamás se queda donde la visión del futuro se siente pequeña, limitada o repetitiva. Hay en Sagitario una fuerza poco mencionada que emerge cuando alguien vuelve con el corazón verdaderamente transformado, su capacidad de reconstruir desde la confianza firme. En lugar de volver a lo que fue, Sagitario tiene la habilidad de crear una relación nueva sobre las ruinas del pasado sin cargar con ellas. Es capaz de ver al otro como si llegara por primera vez, siempre y cuando las acciones reflejen un nivel de verdad y coherencia que inspire respeto. Este renacer no es común. Solo ocurre cuando el regreso trae consigo un nivel espiritual alto, cuando la otra persona no llega buscando refugio sino ofreciendo presencia, claridad y valentía emocional. En esos casos, Sagitario se convierte en fuego creador y no solo protector. En un nivel aún más profundo, Sagitario experimenta los retornos como un encuentro entre líneas de tiempo que alguna vez se separaron. Para él, el regreso de alguien no es solo un evento emocional, sino un cruce de caminos en el que dos destinos tienen la oportunidad de sincronizarse nuevamente. Si la energía del retorno vibra en armonía con su propio camino, Sagitario lo siente como un llamado del universo. Pero si percibe desajuste, incoherencia o tensión, reconoce que ese cruce fue solo un recordatorio de algo que ya debía quedar atrás. Esta capacidad de leer el destino en los movimientos de las relaciones es una de sus mayores fortalezas espirituales. Pocas veces se habla de cómo Sagitario maneja las sombras cuando alguien vuelve. A diferencia de otros signos que revisitan heridas desde el dolor, Sagitario revisa esos recuerdos con una mirada casi filosófica. Evalúa cómo esas experiencias lo hicieron más sabio, más consciente y más fuerte. No huye de las heridas, pero tampoco se instala en ellas. En su mente, cada sombra es una lección que puede iluminar el camino presente. Por eso, cuando alguien regresa, Sagitario no teme hablar de lo que dolió, de lo que rompió, de lo que se perdió. Lo hace desde la altura de quien ha integrado lo vivido en su evolución. Si la otra persona es capaz de sostener esa verdad sin huir, Sagitario siente que la base para un reencuentro auténtico está presente. Existe también un elemento épico en la manera en la que Sagitario observa la transformación del otro. El centauro tiene un profundo respeto por quienes renacen desde sus propias batallas. Cuando alguien vuelve mostrando señales de haber enfrentado sus propios demonios, Sagitario lo reconoce como un guerrero del espíritu. Esa transformación lo conmueve, no desde la fragilidad, sino desde la admiración. A sus ojos, una persona que regresa con heridas sanadas y con una luz más fuerte es una persona digna de entrar en la nueva etapa de su camino. Sagitario no exige perfección, pero sí coraje espiritual. Y cuando lo ve, responde con una apertura que pocos signos pueden igualar. Otro aspecto poco mencionado es la forma en que Sagitario entiende el tiempo emocional. Para él, no importa cuánto haya pasado desde la última conexión. El tiempo no es una barrera ni un enemigo, es un maestro. Si alguien regresa luego de meses o años, Sagitario no mide el vacío del tiempo, sino la calidad de lo que el otro trae consigo en el presente. Si la energía de la persona es más clara,
más consciente, más alineada, Sagitario lo recibe con respeto. Pero si el regreso trae la misma energía desordenada o inmadura, el tiempo no sirve de nada. Para Sagitario, la evolución espiritual pesa más que el calendario. Finalmente, existe una dimensión heroica en la forma en que Sagitario honra los reencuentros destinados. Cuando siente que el universo ha orquestado ese retorno con un propósito superior, su espíritu se expande. No teme volver a confiar, porque sabe que el fuego verdadero no se apaga con las distancias ni con el tiempo, se transforma. Y si la vida ha decidido unir nuevamente esos caminos, Sagitario se entrega al proceso con una valentía que ilumina todo a su alrededor. En estos casos, el reencuentro no es un simple regreso, es el inicio de una epopeya emocional donde ambos avanzan con la certeza de que han vuelto no para repetir el pasado, sino para construir una historia más profunda, más consciente y más grandiosa. Así, en cada retorno, Sagitario se mueve entre silencios sagrados, visiones de futuro, lecciones del alma y expansiones espirituales. Y en ese movimiento descubre, una vez más, que el amor verdadero no se mendiga ni se fuerza, simplemente regresa en el momento exacto en que ambos corazones están listos para crecer en la misma dirección, iluminados por el mismo fuego y guiados por el mismo destino. En el trasfondo más profundo del espíritu sagitariano existe un elemento que rara vez se aborda cuando se estudian los retornos, la memoria cósmica del signo. Sagitario no solo recuerda lo que vivió, sino que también reconoce la huella energética que una persona dejó en su camino, como si pudiera leer grabados invisibles en su propia historia. Cuando alguien intenta volver, esa memoria se despierta como una constelación interna que ilumina fragmentos de experiencias pasadas para mostrar si aquel vínculo vibraba con propósito o con caos. Esta capacidad no funciona como nostalgia, sino como una brújula espiritual que marca la diferencia entre lo que fue destino y lo que fue simple tránsito. Para Sagitario, esa lectura energética es decisiva, porque revela si el regreso llega para expandir su mundo o para entorpecer su avance. Hay un elemento casi chamánico en la forma en que Sagitario percibe las transformaciones emocionales del otro. Su regente, Júpiter, lo conecta con una sabiduría ancestral que va más allá de lo evidente. Cuando alguien vuelve afirmando que ha cambiado, Sagitario no se fija en discursos elaborados ni en explicaciones extensas, siente el cambio en la vibración, en la manera en que la persona ocupa su espacio, en cómo respira, en el nivel de coherencia que transmite. Si la evolución es real, Sagitario lo percibe de inmediato como una melodía que antes no estaba, como una señal de que el otro ha visitado sus propias sombras y ha regresado con un resplandor diferente. Si el cambio es falso o superficial, lo siente igualmente, como una disonancia que le confirma que ese regreso no está alineado con su camino. En el corazón de Sagitario también existe un concepto muy particular del perdón. No lo concede por obligación, ni por presión, ni por mantener vínculos que ya no resuenan. Lo concede cuando siente que su alma se ha liberado de lo que ocurrió, cuando la experiencia deja de ocupar espacio emocional y se convierte en sabiduría. Por eso, cuando alguien intenta volver, Sagitario no evalúa solo la conducta del otro, sino también el punto de evolución en el que se encuentra su propio corazón. Si su fuego interno ha transmutado el dolor y ha recuperado su fuerza, existe apertura. Pero si aún detecta restos de heridas activas o energía pesada, sabe que no es momento de abrir puertas. Ese perdón no siempre implica un regreso, pero sí implica una claridad interna que hace que Sagitario avance con un paso más seguro y más firme. Otro aspecto profundo es cómo Sagitario observa la honestidad emocional del retorno. Es un signo que valora la autenticidad por encima de cualquier acto romántico o promesa grandiosa. Sus sentidos espirituales le permiten identificar, casi de manera intuitiva, cuando alguien vuelve impulsado por el miedo a la soledad, por la culpa o por la comodidad. Esas razones no conmueven al centauro. Para que un regreso tenga poder, Sagitario necesita percibir valentía emocional, la disposición del otro a mirarlo a los ojos con transparencia, a asumir responsabilidades sin excusas y a reconstruir con acciones, no con palabras vacías. Si la honestidad está presente, entonces el espíritu sagitariano se abre como un horizonte despejado. Si no lo está, Sagitario se aparta sin rencor, pero con absoluta convicción. La conexión de Sagitario con el destino también influye profundamente en su manera de procesar los retornos. Tiene una sensibilidad especial para percibir señales, sin caer en supersticiones, sino interpretando la sincronía del universo. A veces, cuando alguien regresa, Sagitario siente que todo en su vida se acomoda para facilitar un encuentro significativo,
casualidades inesperadas, mensajes que llegan en momentos clave, recuerdos que vuelven sin causa aparente, intuiciones que despiertan. En esos casos, el espíritu del centauro reconoce que el retorno tiene un propósito mayor, como si la vida misma conspirara para que ambos vuelvan a coincidir en el mismo punto del camino. Pero cuando las señales se tornan confusas, contradictorias o pesadas, entiende que forzar el regreso sería caminar contra la corriente del destino. Existe una dimensión emocional que Sagitario raras veces muestra, pero que juega un papel importante cuando alguien intenta volver, su miedo a perder su propia expansión. Aunque Sagitario proyecta fuerza, alegría y valentía, también tiene un temor profundo a que algo o alguien apague su fuego interior, restrinja su libertad o limite su crecimiento. Cuando alguien del pasado regresa, esa preocupación se activa como un mecanismo de protección. Sagitario evalúa si esa persona es capaz de caminar a su lado sin imponer cadenas invisibles, sin exigir renuncias esenciales, sin coartar su naturaleza aventurera. Si siente que el retorno trae consigo control, dependencia o reducción de su esencia, Sagitario se aleja sin titubeos. Pero si percibe que el regreso puede potenciar su luz, ampliar sus horizontes y fortalecer su espíritu, entonces su fuego se enciende con más intensidad. Otro aspecto profundo surge en la manera en que Sagitario observa el propósito emocional del otro. No busca que quien regresa lo idealice, lo admire o lo coloque en un pedestal. Sagitario, en su esencia, quiere caminar con alguien que también aspire a lo grande, que tenga sueños propios, que posea un espíritu vibrante y dispuesto a evolucionar. Cuando alguien vuelve sin propósito, sin pasión o sin dirección, Sagitario siente que ese regreso carece de alma. Pero cuando la persona vuelve con un propósito claro, con visión, con deseo de construir algo significativo, encuentra en Sagitario un aliado poderoso, porque el centauro vibra con quienes buscan crecimiento y expansión tanto como él. Finalmente, hay un aspecto casi mítico en la manera en que Sagitario decide aceptar o cerrar definitivamente un retorno. No lo hace desde el ego ni desde el orgullo, sino desde una sabiduría interna que reconoce cuando una historia ha cumplido su misión. Cuando decide cerrar un capítulo, lo hace de forma definitiva y serena, como un arquero que dispara la última flecha al cielo para honrar lo vivido y liberar el camino. Pero cuando decide aceptar un regreso verdadero, el arco se convierte en un puente, y su fuego se vuelve guía para iniciar una nueva etapa cargada de sentido, coraje y esperanza. Sagitario sabe que el amor que regresa de manera auténtica puede convertirse en una epopeya emocional iluminada por la expansión, por la verdad y por la valentía de caminar juntos hacia un horizonte más grande. Así, cada retorno se convierte para Sagitario en una prueba sagrada en la que intervienen su memoria espiritual, su visión del futuro, su necesidad de expansión, su intuición jupiteriana y su fuego interior. Y en ese proceso, el centauro demuestra una vez más que su mayor fuerza no está en su velocidad ni en su optimismo, sino en su capacidad de seguir avanzando, siempre guiado por la luz de un destino que jamás lo deja caminar a oscuras. Existe en Sagitario un vínculo silencioso con la justicia emocional que rara vez se menciona en las narrativas sobre los retornos. Este signo posee un sentido innato de equidad que funciona como un guardián interior. Cuando alguien vuelve, Sagitario evalúa sin palabras si el intercambio emocional entre ambos fue equilibrado o si hubo un desbalance que afectó su esencia. No lo analiza de manera fría ni calculada, sino desde una visión superior que distingue cuando una relación aportó crecimiento mutuo o cuando solo uno de los dos cargó con el peso del vínculo. Esa percepción de justicia no busca castigar, sino restaurar el orden natural. Si el regreso trae consigo una energía justa, honesta y madura, Sagitario siente que los caminos pueden alinearse de nuevo. Pero si la energía del retorno revela desequilibrio o dependencia emocional, Sagitario se vuelve una llama que no se deja contener. Hay en su espíritu una relación profunda con el viaje interior, una travesía mística que Sagitario recorre incluso cuando no se mueve físicamente. Este viaje interior se activa con intensidad cada vez que alguien del pasado intenta volver. Sagitario revisa, en su propio lenguaje intuitivo, las etapas de su evolución desde aquel vínculo. Observa cómo ha cambiado, qué partes de su alma crecieron y qué fragmentos dejó atrás para convertirse en la versión actual de sí mismo. En esa travesía interna entiende si el retorno coincide con el momento presente o si simplemente llega como un eco del pasado que intenta entrar en un lugar donde ya no encaja. Su capacidad para reconocer el estado actual de su alma le permite honrar su crecimiento sin caer en nostalgias que puedan desviarlo del camino. Otro aspecto profundo es la forma en que Sagitario interpreta la vulnerabilidad emocional en los retornos. Aunque es un signo asociado con la fuerza y la independencia,
posee una sensibilidad oculta que lo conecta con la fragilidad humana. Cuando alguien vuelve mostrando vulnerabilidad real, sin dramatismos ni máscaras, Sagitario lo siente como un acto de valentía. Ese reconocimiento lo conmueve porque demuestra que la persona ha atravesado sus propias tormentas y ha regresado con la humildad de quien ha aprendido. Esta vulnerabilidad auténtica abre espacios en el corazón sagitariano que pocas puertas pueden abrir, porque conecta directamente con su visión noble del espíritu humano. Pero cuando la vulnerabilidad es fingida, manipulada o usada como recurso para controlar, Sagitario siente inmediatamente que la energía no es pura y se aleja sin necesidad de explicaciones. En el mundo emocional de Sagitario también existe una devoción profunda por la libertad compartida, un concepto que rara vez se explora. Para este signo, la libertad no es un acto individualista, sino una experiencia que se puede vivir en pareja siempre que ambos entiendan que amar no significa poseer. Cuando alguien vuelve, Sagitario evalúa si la persona entiende este principio o si aún confunde amor con control. El Centauro busca vínculos donde cada uno pueda expandirse sin miedo, donde las alas no se recorten para sostener la relación. Si quien regresa demuestra la capacidad de avanzar libremente y de permitir que Sagitario haga lo mismo, el reencuentro se llena de posibilidades. Pero si el retorno trae expectativas rígidas o visiones estrechas del amor, Sagitario reconoce que esa energía no puede prosperar en su universo. Existe también un aspecto espiritual elevado en la forma en que Sagitario percibe la verdad detrás de un retorno. Su intuición no funciona solo como una brújula, sino como un fuego que ilumina aquello que los ojos no ven. Cuando alguien vuelve, Sagitario puede sentir en la vibración del momento si el regreso responde a un llamado del alma o a un impulso fugaz nacido del vacío. Esa capacidad de leer el origen del movimiento emocional le permite distinguir entre un retorno sagrado y uno motivado por el miedo o la comodidad. En los retornos sagrados, Sagitario siente que la vida abre una puerta luminosa donde ambos pueden reencontrarse desde lugares más altos. En los retornos motivados por carencias, la energía se percibe opaca y pesada, y Sagitario sabe que aceptar ese regreso sería ignorar su propia sabiduría interior. La relación de Sagitario con el tiempo es otro aspecto que influye profundamente en estos procesos. Para él, el tiempo no es una línea recta, sino un ciclo lleno de momentos vinculantes. Cuando alguien del pasado regresa, Sagitario no se fija en los días, meses o años, sino en el ciclo espiritual en el que se encuentran ambos. Si los ciclos se sincronizan, Sagitario siente que la conexión adquiere una profundidad renovada. Pero si el otro regresa desde un ciclo emocional aún inconcluso, Sagitario percibe que la historia no puede renacer porque los ritmos no coinciden. Esta percepción del tiempo como experiencia espiritual le permite avanzar sin ataduras y recibir sin miedo cuando el universo lo marca como correcto. En la esencia sagitariana hay además una relación íntima con la grandeza interior. Este signo busca siempre conexiones que se eleven por encima de lo cotidiano, que trasciendan la rutina y que vibren con la promesa de un viaje emocional hacia territorios inexplorados. Cuando alguien intenta volver, Sagitario evalúa si la historia tiene el potencial de convertirse en algo grande o si está destinada a permanecer pequeña y repetitiva. No lo hace desde el capricho, sino desde su propia naturaleza expansiva. Su fuego necesita espacio para crecer, y sabe que una relación que se queda pequeña se convierte en una jaula invisible. Por eso, cuando el retorno está lleno de propósito, de visión y de posibilidades, Sagitario se eleva con fuerza. Pero cuando está lleno de dudas, vacíos o limitaciones, Sagitario se mantiene firme en su camino hacia horizontes más amplios. En lo más profundo de su alma, Sagitario lleva una conexión con el renacimiento emocional. Para él, no existe el regreso simple, existe el renacer de aquello que merece vivir nuevamente. Si el vínculo llega con energía transformada, Sagitario lo recibe como un fuego renovado que puede iluminar una etapa más elevada. Pero si el vínculo regresa sin haber cambiado, Sagitario comprende que no hay renacimiento posible y sigue adelante. Su sabiduría reside en reconocer cuando una historia ha cumplido su misión y cuando aún tiene un capítulo más por escribir. Así, cada retorno se convierte para Sagitario en una danza épica entre la verdad, la libertad, la visión, el destino y la grandeza del alma. Y en esa danza, Sagitario demuestra que el amor que vuelve con propósito se transforma en una aventura luminosa, mientras que el amor que vuelve sin evolución se desvanece ante el fuego indomable de su espíritu.